Amigos, ¿qué tal? 102, bienvenidos a Cara a Cara. La disolución del Suntrax, Chiquita Panamá y ese gran reto que hay sobre la generación de empleos son parte de los temas que va a hablar con nosotros hoy la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, porque ella es nuestra invitada de hoy aquí, en Cara a Cara. Ministra Jacqueline, qué bueno que esté con nosotros. Se hacía un anuncio al final de la semana que acaba de terminar y yo creo que vamos a arrancar por este tema porque es importante. Usted hablaba de una demanda que ya fue presentada para la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. 53 años, dicho sea de paso, cumpliría ahora en el mes de septiembre. Yo creo que hay elementos importantes y usted incluso en la conferencia de prensa hablaba sobre la justificación, hacía una cronología con fechas de todo lo que ha pasado y lo que a nivel de investigación ha descubierto el Ministerio de Trabajo. Vamos a arrancar por aquí este procedimiento, el paso a paso que se sigue luego de la presentación de esta demanda, y gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Gracias, Dorca. Feliz domingo. La verdad es que, ¿qué nos mueve? El derecho legítimo de la defensa de los trabajadores. Panamá necesita sindicatos fuertes, Panamá necesita sindicatos democráticos que velen por la salud y por el bienestar de los trabajadores, no de las dirigencias. Entonces, partiendo de este punto, hemos tomado la decisión de presentar una demanda de solicitud de disolución del sindicato Suntrax. ¿Por qué? Miren, y puedo hablar por mi administración. Desde el momento en que a nosotros nos designan como ministra de Trabajo, designación, ni siquiera habíamos llegado al cargo, yo visité el sindicato en San Miguelito con un grupo que hoy me acompaña como directores del ministerio y escuché, porque para mí en ese momento era un sindicato que merecía escuchar porque era representativo. Cuando yo escuché aquello del tema del cierre de las cuentas y demás temas, nosotros nos apersonamos y conversamos con el señor presidente y el señor presidente indicó, como no, venga, y recibió a la dirigencia y abrió las cuentas y dio la instrucción de abrir las cuentas. Sin embargo, Dorcas, las investigaciones y demás temas han salido a la luz, temas de lavado de dinero. Nosotros acabamos de salir de una lista. Responsablemente nosotros tenemos que cumplir con esto. Y hay lavado de activos evidente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una organización compre un vehículo de 7 años a precio de un 0 kilómetros y a los 3 meses esté pagando esta deuda? ¿De dónde sale el fondo? Entre muchas otras cosas que las investigaciones han llevado a cabo. Ministra, permítame, ¿cuál fue el primer foco cuando usted llega? Porque lo que entiendo, y de hecho el señor Genaro López, luego que se da este anuncio finalizando la semana que acaba de culminar precisamente, él decía eso, la ministra nos visitó, la ministra dijo que el fin era ayudar, respaldar al trabajador, pero ¿cuándo se enciende esa primera alarma? Primero, son focos que no emanan del ministerio ni del gobierno central, es una investigación seguida por la banca, donde hay alertas internas de la banca, en principio, y el actuar constante de este sindicato con violencia, con saña. Lo que pasó en el Hospital del Niño es inconcebible. Atentar contra los niños del país, contra la salud de los niños del país. Lo que pasó el 12 de febrero en el Hospital del Niño, donde utilizaron una construcción de un hospital como un búnker de guerra para lanzar hierros, bloques y para atentar contra las unidades policiales que, dicho sea de paso, cuentan con mi mayor respeto y respaldo, porque nos quejamos de la seguridad del país, pero tenemos una policía volcada a defender, a respetar el libre tránsito y a defender que cosas como estas que sucedieron en el Hospital del Niño no pasen. Tenemos 16 unidades en rehabilitación, en donde estamos buscando el apoyo para poder que ellos tengan una terapia. Yo conozco y he conversado con unidades de la policía que hoy se encuentran lisiados por este tipo de acciones. Esto no es lo correcto. Si tú me hablas a mí, que como sindicato voy a defender el derecho de los trabajadores, cuentan con el respaldo del Ministerio de Trabajo 100%, pero un sindicato que estafa a sus afiliados,
un sindicato que tiene 412 trabajadores con 13 años sin honrarle justicia laboral que se merecen esos trabajadores. Bueno, y ellos dijeron que es una persecución sindical, que se van a defender, hicieron conferencia de prensa y todo eso. Hay un proceso, porque ahora lo que le corresponde a ellos es los descargos o la defensa ante esta demanda, ministra. Por supuesto, y la defensa legítima, y como profesional del derecho, te puedo decir, nosotros somos parte, presentamos una demanda y es el seccional de trabajo quien debe tomar una decisión con las pruebas presentadas, pero es interesante decir, las pruebas presentadas son hechos públicos y de notorio conocimiento, porque emanan de los periódicos, emanan de los medios de comunicación. Nosotros no estamos presentando pruebas ocultas de nada, nosotros estamos presentando lo que la ciudadanía panameña conoce. 30.000 plazas de empleo menos en el sector de la construcción. ¿Es un sindicato que vela por el derecho de los trabajadores? ¿Es un sindicato que promueve el desempleo? Entonces, vamos a medir las cosas en su justa dimensión. Si tengo temor, por supuesto. No, miren, cuando se dio el hecho de línea 3 de metro, uno de los que hoy da una conferencia de prensa me dijo a mí, ministra, nosotros por esto rajamos menos de esto, no rajamos menos de esto. Tú le estás hablando a una ministra de Estado. Tú me estás diciendo, ¿qué me estás diciendo? Por Dios. Una amenaza directa, ministra. Fue. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, es una organización. Y esto no me lo dijo nadie, ojo, a mí. Personalmente lo puedo decir en cualquier lugar. Entonces, al final del camino, utilizaron violencia, intimidación, y tú sales y el panameño común dice, bueno, está el Suntrax en la calle, no voy a poder llegar a mi trabajo, me van a despedir. ¿Y a quién le toca recoger? A la ministra de Trabajo, que ve las demandas que se presentan y las inquietudes que se presentan en el ministerio porque se desvinculan a trabajadores, porque el Suntrax no le permitió llegar porque pues, se le ocurrió cerrar la calle. Claro. Ministra, voy a la primera pausa comercial. Esto se da también en momentos en que ya algunos miembros del Suntrax estaban hablando de formar una nueva directiva. Está el tema de la convención colectiva. Usted en su momento ya como mitra de él emitían una resolución y también vimos ya un comunicado de la CAPAC diciendo aquí se van a respetar los derechos de los trabajadores, la convención firmada se mantiene, es decir, no se va a afectar al trabajador, porque yo me imagino ese trabajador, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo creo que en el próximo bloque lo podemos dedicar a explicar un poquito más a la audiencia de qué se trata. Vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara conversando con la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Vamos a entrar en este tema que también es importante. Una junta directiva del Suntrax que trataba de reorganizarse, convención colectiva. Hablemos un poco de esto, ministra, porque lo que entiendo es que las cosas a nivel de convención no se estaban dando con esas normas establecidas o por lo menos el camino correcto en que se debía trazar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese tema? Ok, en cuanto a la convención colectiva, debo manifestar el pleno respeto que siente esta ministra, nuestra administración, por las luchas, buenas luchas que han llevado los trabajadores y el trabajador panameño que es honesto y honrado y que se merece. Nosotros hemos sacado una resolución respetando los artículos correspondientes a la convención colectiva que está registrada en el Ministerio de Trabajo y que tiene plena vigencia, pero al respecto debo decirte que esa convención conlleva normas de seguridad ocupacional que se cumplen por derecho propio de cada uno de los trabajadores. Entonces, eso es importante, para mí es importante que cada trabajador de la construcción que hemos visitado y que le hemos dicho gracias por no detenerte y por no paralizar el país y abrirle las oportunidades de inversión a las empresas constructoras para que ustedes puedan tener un trabajo digno, se lo agradecimos y hoy a los trabajadores de la construcción, ustedes tienen una ministra de Trabajo que va a velar por el cumplimiento pleno de sus derechos y no por esto que vivimos durante este llamado a huelga, que realmente fue una paralización cuando le decían que no podían trabajar y estos trabajadores no podían honrar sus pagos porque las empresas no le pagaban porque pues no trabajaban. Claro. Y
se sentían afectados. De hecho, yo recibí muchas denuncias en el ministerio con la línea habilitada de trabajadores que querían ir a trabajar y los dirigentes llegaban y no se los permitían. Sí, eso incluso lo transmitimos, lo podíamos ver en pantalla. Sí. Ahora, la solicitud o la demanda que solicita la disolución del Suntrack suspende la convención colectiva. No, la convención colectiva está vigente, respaldada por una resolución ministerial y por el Código de Trabajo, en definitiva. La disolución, ¿por qué se da? ¿Por qué se crea un sindicato? Un sindicato se crea para velar por la lucha de los trabajadores y el bienestar de los trabajadores. ¿Por qué se disuelve un sindicato? Porque se aparte permanentemente de los fines por los cuales fue creado y de los fines del Código de Trabajo. ¿Qué te dice el Código de Trabajo? La preservación de empleo digno y demás. Y el Suntrack es evidente que ha sido una plataforma política de blanqueo de capitales utilizadas en beneficio de la dirigencia y no de los trabajadores. Pero entiendo que lo que hasta ahora nosotros entendíamos y conocíamos como esa negociación Suntrack-Capac no era del todo, no sé, legal, por lo menos algunas normas allí se violaban y durante todo este tiempo, ministra Yaguelin, se dio por hecho algo que no tenía por lo menos ese sustento. Explícanos eso. Bueno, la voluntariedad de las partes es un tema que se toma en consideración, por supuesto, en el Ministerio de Trabajo. Y si a nuestro ministerio llegaba una convención Capac-Suntrack, donde querían voluntariamente negociar una convención, nosotros somos un ente mediador que debía recibírsela. Es decir, en este momento la Cámara Panameña de la Construcción debe tomar una decisión y las constructoras deben habilitar a la Cámara Panameña de la Construcción con una autorización escrita para decirles si quieren o no negociar convención colectiva con Suntrack. Entiendo que no pasaba, pero en registros o anales que tengamos el Ministerio de Trabajo yo no puedo decir que lo tenga. Sin embargo, en este momento nosotros sí vamos a requerir de esas dichas autorizaciones porque en definitiva no podemos obligar a las empresas constructoras a seguir viviendo con esto de que cada vez las pérdidas que tienen. Yo preguntaba al final del camino, ¿cuánta pérdida tiene el sector de la construcción? Y no estoy hablando por la constructora, estoy hablando por los trabajadores que no pueden entrar a un proyecto o que no pueden honrar una plaza de trabajo porque no hay quien quiera invertir. Entonces, las cosas se deben poner, vamos a esperar, eso es una decisión no del ministerio, nosotros somos un ente mediador y esperaremos cuál es la decisión de la Cámara Panameña, incluso del sindicato, porque vamos, hasta el momento en que el sindicato no quede ejecutoriada nuestra pretensión, nosotros honramos en derecho, como lo hemos hecho siempre, las pretensiones que tengan. La nueva directiva del sindicato debe ser convocada por el secretario general para hacer una nueva elección. ¿Y eso sabemos que el secretario ahorita mismo? Bueno, vamos a ver qué mecanismos utilizará, ¿no? Claro. Ahora, hay un tema también con la cooperativa y creo que usted mencionaba un poco el tema de para qué se utilizaba el recurso. ¿Qué va a pasar aquí, ministra? Mira, el tema de la cooperativa es un poco, la verdad, para mí, triste. ¿Por qué? Porque son 412 trabajadores de Bocas del Toro y sabemos todo lo que pasa en Bocas del Toro, no ahora, Bocas del Toro durante muchos años. Y estos trabajadores en el 2012 ganaron una pretensión laboral, una demanda laboral legítima. El juzgado instruyó que se le pagara a 412 trabajadores $3 millones, que eso era lo que les reconocía el derecho laboral. Y al final, los terrenos que se dan como garantía para honrar esta designación fueron pasados a una cooperativa y lo perdieron. ¿Y quién le honra el derecho a estos 412 trabajadores que legítimamente se ganaron? Entonces, ¿el sindicato está velando por los derechos de los trabajadores o por el beneficio de una dirigencia? Hay que poner las cosas, cada cosa en su lugar. Entre esto, por ejemplo, la compra de los vehículos. Explícame cómo pagas un vehículo antes de tiempo, con un préstamo antes de tiempo. Son muchas cosas. ¿Se pudiera pedir también la disolución de la cooperativa? Entiendo que Mitradel no vela por cooperativas, pero entiendo que eso es un proceso que ya se está dando. Claro.
pudiésemos tener información sobre esto más adelante. Vamos a la pausa, ministra, pero mire, voy a dejar esta pregunta porque también tenemos que hablar de Chiquita, generación de empleo y demás, pero solamente para arrancar en el siguiente bloque con esto. Escuchaba yo al señor Genaro López decir, muchas administraciones han tratado de eliminar al Suntrack y ninguna ha podido. Hará esta administración la diferencia. Me gustaría solamente usted como ministra que ha presentado esta demanda escuchar sus consideraciones. Hablemos también de Chiquita Panamá. Se da este último proceso de arriba de 1.000 trabajadores. Sin embargo, el ministro de Comercio decía esta semana también, la próxima semana posiblemente pudiésemos sostener una conversación. Hay algunas condiciones que está poniendo la empresa para retornar. ¿Cuál es la expectativa que hay en Bocas del Toro por este tema tan importante? Vamos a hablar de esto, ministra, cuando retornemos en la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Hablábamos del dirigente sindical Genaro López y lo que planteaba. Muchas administraciones han tratado de eliminar al Suntrack, ninguna ha podido. ¿Será esta la diferencia? Y no en el sentido propio de eliminar por eliminar, sino las circunstancias, los elementos que llevan a esta decisión arbitral. Es que creo que no se trata de eliminar o no eliminar, se trata de hacer justicia social a trabajadores y de ofrecer, como me indica el Código de Trabajo, la apertura para fomento de nuevos sindicatos en donde no estén. Y no se trata, no hay una acción más antisindical que decir sindicato único de trabajadores de la construcción, cuando aquí hay 17 sindicatos de la construcción más, en donde con fuerza, con vandalismo, porque en efecto ha pasado, porque tengo sindicalistas, secretarios generales de la construcción que se me han acercado a decir, ministra, nosotros no tenemos acceso a megaobras. De hecho, hay una denuncia puesta por un dirigente, por un trabajador de la construcción, que decía, ministra, nosotros nos cobran de 70 a 60 dólares por quincena por pertenecer a un megaproyecto y monopolizan la contratación de megaproyectos y quedó evidenciado en obra gris. Entonces, al final de camino no se trata de eliminar o no, se trata de hacer justicia social por los trabajadores de la construcción, que son los que construyen el país. Claro, vamos a otros trabajadores, los de Bocas del Toro, y esa expectativa que hay, mire, y da tristeza, ministra, porque nosotros veíamos algunos trabajadores que se acercaban a la obra, no sé si desconocían que la empresa se había ido, no sé si iban con la esperanza de que alguien les diera alguna respuesta. Lo cierto es que voy a mencionar esta cifra, 7.000 puestos de trabajo se fueron de un solo tajazo, como decimos en buen panameño. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Están conversando con la empresa? ¿Hay un humo blanco, alguna posibilidad o esperanza de que Chiquita Panamá regrese? Debo mandar un mensaje claro a los trabajadores bananeros. Esta ministra velará por aquellos trabajadores bananeros que desconocían la realidad de lo que se estaba hablando en esa mesa. Nosotros, desde el primer día que llegamos a Changuinola, pusimos sobre la mesa que regresaran a trabajar y que cumplieran la convención colectiva del sindicato, dándole mantenimiento a la plantación, y eso nos ayudaba a nosotros a la preservación de empleo. En ese momento nosotros llamamos a la empresa y le pedimos a la empresa que dejara regresar a los trabajadores y la dirigencia no lo permitió, llevándose al traste 7.000 familias que hoy no cuentan con un trabajo digno en esa provincia que tanto la necesita. Debo decirte que la empresa Chiquita presentó un proceso de autorización de despidos por causales económicas respaldada por la pérdida que tuvieron durante 12 semanas de paralización en aquel momento y evidentemente fue bastante probada, ¿no? También debo decir que haremos todo lo posible porque la empresa regrese, porque es que no es que la empresa se va a ir, es que la empresa ya se fue. El ministro de Comercio, por designación del señor presidente, está haciendo las intermediaciones necesarias. Mi persona, pues he tenido contacto también para buscar y conquistar esa empresa que tanto genera empleo y es necesario para la provincia de Bocas del Toro, y conquistarlos y que regresen a la provincia y que nos den empleos dignos. Evidentemente es una decisión muy particular de la empresa tomar una acción o no. Las plantaciones se están perdiendo, pero podemos salvar por lo menos el 20% de las plantaciones, lo dijo ya el ministro de Comercio, y podemos salvar
por lo menos una parte de las plazas de empleo que se han perdido. Quiero que sepan que esta ministra responsablemente durante toda la conversación siempre abrió las reuniones diciendo pídele a los trabajadores que regresen a trabajar y seguimos en la mesa de negociación y no fue posible. Claro que sí. Solamente, y esto ya será para desarrollarlo en otro cara a cara, ministra, proyecciones de empleo. Mire que no vamos a hablar del desempleo, del empleo, porque estamos hablando aquí precisamente de empleo. ¿Qué se prevé de aquí a final de año? Bueno, el primer trimestre del año cerramos con un 31% de contrataciones mayores al año anterior, lo que es positivo. Con estas acciones descabelladas de las paralizaciones, tuvimos un desacelere. Estamos un 5% arriba de contrataciones, se han registrado más de 258,000 contratos en el último año y vamos en buen camino. Sin embargo, tenemos que enfrentar que estos grupos sindicales que no buscan la generación de empleo y el bienestar de los trabajadores han pausado las contrataciones, pero nosotros estamos haciendo las intermediaciones laborales correspondientes, humanizando la búsqueda de empleo, no haciendo globos de lo que no es, buscando las plazas de trabajo y haciendo la intermediación porque buscamos que el panameño tenga trabajo digno. Vamos a dejarlo hasta aquí, ministra. Definitivamente hay muchos retos y sobre todo eso que el panameño busca, que es ese modo de subsistencia. Yo creo que el panameño está muy ávido todos los días, incluso aquel que no tiene un trabajo sale a la calle para ver la manera, se las ingenia. El panameño es muy creativo y yo creo que, bueno, forman parte de esos retos que tenemos como nación. A la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.